Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, porque ya estamos siendo las 20 horas exactos, hoy 20 de octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias a todos los que se incorporan, gracias a todos los que están. Hoy vamos a hablar sobre un tema más que interesante, que bueno, generalmente le pasa a la mayoría de las empresas, más que nada a las empresas familiares, y bueno, y a toda persona, ¿no? Humana, porque bueno, así como nacemos, también morimos y por eso me pareció oportuno hoy hablarles a ustedes sobre qué pasa si fallece el principal accionista de tu empresa. Bueno, antes de empezar, bueno, saludo a Joaquín, a todos los que se incorporan. Quiero agradecer, bueno, los mensajes por privado. Este tema fue pedido, sí, por varios de ustedes, así que bueno, gracias por mandarlo por mensaje privado, por las redes, y por eso hoy hablamos sobre este tema. Así que saludo a todos los que se incorporan, clientes, empresas, alumnos de distintas instituciones. Tema más que interesante. Bueno, hoy no modera, como la charla anterior, Luciano Corbella, mi socio, mi coequiper, porque bueno, está obviamente de viaje en otra jurisdicción, pero seguramente se conecta y nos va a estar aportando algunas ideas. Ahí está Luciano, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa si fallece el principal accionista de tu empresa? La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasa que el accionista que de repente tiene, suponte, el 80%, por decir algo, y a su vez, aparte de ser accionista, es director? Este es el tema del momento, ¿no? Porque hay que diferenciar cuando muere el accionista y al mismo tiempo el director de la empresa, presidente, por así decir, o que componga el directorio, ya vamos a ver, y aquel que no lo es. Pero bueno, obviamente que producida la muerte de este accionista, vamos a ver que se pueden abrir un abanico de diferentes conflictos societarios y no societarios, pero que afectan al área de sociedades. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los papeles no están en orden, si no hicimos una planificación de lo que es la empresa y ante la desaparición de esta persona causante, podemos estar en serios problemas. Es un tema que, bueno, ya que está Luciano fuera de jurisdicción, cerca de lo que es la parte del sur nuestra, es importante saber qué sucede también, no solamente acá, sino en el resto de jurisdicciones, porque en realidad puede cambiar la parte del registro público en la forma de escribir un acto societario X, pero no cambia la esencia en cuanto a lo que es el tema de la charla del día de la fecha. Muerte entonces del principal accionista. Obviamente, si no hicimos nada antes de que esta persona desaparezca, lo que vamos a tener es que ante la muerte de esta persona, obviamente se va a tener que esperar que se inicie el juicio sucesorio. Tema importante, porque acá no tengo solamente el área societaria, sino que voy a tener áreas distintas del derecho, entre ellas la civil en materia de sucesiones. Obviamente que ante diferentes situaciones de la muerte del causante, cuando yo inicio la sucesión, tenemos obviamente diferentes temas, entre ellos generalmente conflictos. ¿Por qué? Porque si ya de por sí en la sucesión puede haber un conflicto ante los herederos, imagínense si esta persona que era, por así decir, poseedora, teniente de lo que es el porcentaje más alto de la empresa en cuanto a acciones, imagínense si no dejó todo en regla, lo que puede atraer u ocasionar, mucho más si es presidente de la empresa. Veo a todos los que van saludando, si alguno quiere hacer una consulta, desde ya la hace. Hola Fanny, ¿cómo estás? Que siempre nos sigue. Entonces, sabemos que uno empieza a decir, bueno, pero ¿qué pasa, no, en la empresa? Muere esta persona que tiene la mayor cantidad de acciones, que al mismo tiempo, supongamos, es presidente de la empresa. Bueno, obviamente que hasta que no haga la sucesión, hasta que no sepa en la sucesión por el juez que declara quién es heredero, no voy a saber o no voy a poder disponer no solo del patrimonio, es decir, del acervo sucesorio, sino que tampoco de las acciones. Por eso ustedes me van a decir, ¿y qué pasa? ¿La empresa se paraliza? Y sí.
La empresa se frena si no hice un buen trabajo, como solemos asesorar nosotros en el estudio. Muchas veces yo me canso de decir esto porque pareciera ser que yo entiendo. A veces no quieren gastar, a veces no piensan, o es triste planificar la muerte de una persona, pero ante estas circunstancias, ante la desaparición del principal accionista y encima presidenta de la empresa, en el primer supuesto que les voy a explicar, es complicado si no recurrimos a un buen asesor, como digo, legal, porque obviamente después tengo serios problemas, no solo económicos, porque no puedo disponer de acciones o de mi patrimonio aún teniendo fortuna, por así decir, que me ha pasado, sino que aparte se me paraliza la empresa en la parte de todos los rubros, ¿sí? Con proveedores, ¿Qué digo? ¿Qué explico? ¿No? Bueno, hoy te enterás de esto y si no llegamos también te podemos asesorar. Entonces, esta persona va a tener que iniciar una sucesión. En la sucesión, siempre y cuando no haya conflictos, yo voy a tener que tengo un determinado patrimonio de esta persona causante. Esa persona que tuvo un patrimonio puede tener un montón de bienes inmuebles, muebles registrables, buque, auto, lote, pero también puede tener acciones de una o más empresas. Entonces acá viene el tema, ¿quiénes son los herederos? ¿Quién reemplazan a esa persona que falleció? A su vez, hay un testamento, porque ustedes saben, y acá me meto en otra área del derecho, por eso le digo que no todo el mundo hace esto, no todo el mundo asesora en sucesiones dentro de lo que es una empresa, cuestión que hacemos nosotros. Hacemos sucesiones obviamente en general, pero esta es una de las grandes virtudes y características que tiene el estudio, o sea, desarmar ese nudo que tenés en tu empresa cuando está frenado por un tema de que alguien murió o una sucesión que no avanza y es conflictiva. Porque en cierta forma, todo lo que no negociaste antes, todo lo que no hiciste, lo que no explayaste en cláusulas, en lo que es, por ejemplo, un protocolo de la empresa familiar, o quizás no, acuerdos aún con tu letrado, diciendo cuáles son las cláusulas que querés que tenga el estatuto, si se incorpora un heredero el día de mañana cuando vos ya no estés y tengas determinadas acciones o la mayoría, todas estas cuestiones las terminás pagando muy caras, por así decir, luego si no lo haces. Pero bueno, volvamos al tema. Muere esta persona, el causante, que obviamente tiene la mayor cantidad de acciones, suponte el 80%, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchos me preguntan, ¿qué diferencia hay si es presidente o no? Bueno, primero vamos a hablar en general. Abrimos sucesión. O quizá la sucesión está abierta. El tema que yo necesito que el juez declare quiénes son los herederos, ¿sí? Ya sean forzosos o si hay en el medio un testamento. Me ha pasado casos donde muchas veces, aparte de haber herederos forzosos o de repente colaterales porque no hay forzosos, suponte que la mayor cantidad de acciones de la empresa se la dejaron a un tercero que no es parte de la familia. Atención acá. ¿Qué quiero decir? Ese tercero, que nadie sabía, realmente debe estar al frente de esas acciones. ¿Afectó, suponte, la legítima de los otros herederos forzosos? Bueno, pregunta del millón, hemos hecho muchos vivos sobre estos y seguiremos haciendo, porque es un tema que pareciera todavía no se toma conciencia. Por una simple razón, a nadie le gusta, ¿sí?, hablar de cuando uno no está, de su muerte. Pero volvamos. Si yo, obviamente, en el estatuto hice o dejé cláusulas claras sobre quién se incorpora en lo que es esa empresa, quizás no tengo estos problemas que hoy te estoy comentando. Pero si no, sí. Es muy importante saber entonces que suponte, no tengo ninguna cláusula, ningún protocolo de la empresa familiar, voy a sucesión. Obviamente van a ir a un abogado a decir, mire, acá hay un tema, si en la empresa realmente tiene muchos conflictos, porque al parecer la persona, que es la que manejaba todo, obviamente pasa esto y muy seguido, no tenés solamente que recurrir, y esto no es porque haga una especie de propaganda, pueden ir donde quieran, pero hay que recurrir si hay un montón de empresas o una con mayor cantidad de acciones a un abogado que haga específicamente conflictos societarios. ¿Por qué? Me ha pasado y un montón de casos en el resto del país, justamente Luciana, la que viajó, es por un tema de estos, donde lo que tenemos es que
Hay un tercero que no es heredero generalmente, que está declarado por testamento y que vino a acaparar la mayor cantidad de acciones de ese causante. Entonces, ¿qué quiero decir? Acá vienen los problemas con los herederos forzosos. Entonces empiezan a haber trabas, empiezan a haber un montón de gastos, empiezan a intervenir un montón de abogados, escribanos, y la cuestión es, ¿se soluciona el problema? Entonces, eso es lo que hoy te quiero explicar. Se puede resolver, pero me gustaría que en vez de resolverlo ya en un conflicto donde ya están todos los nudos y es imposible a veces desatar por emociones, no porque uno o un colega no lo haga, reitero, imposible desatar por emociones. Las emociones juegan, como siempre dije, una mala pasada. ¿En qué? Y en esto de que quizás por resentimientos, recelos, lo que sea, cualquier emoción me afecta a la hora de negociar o conciliar esa negociación dentro de la asociación. Por eso te voy a resolver hoy, o te voy a tratar de decirte algunos tips para que vos puedas resolver este problema. Entonces, muere el accionista, ¿sí? Y supongamos que el directorio está compuesto, pero ¿cómo? Eso es lo que me interesa. Vos tenés que ir al estatuto o, como siempre digo, a la personería completa de la sociedad, porque acá también hay un grave error y de grandes profesionales, con todo respeto. Piden el estatuto para ver la composición del directorio, pero no se fijan la personería completa. ¿Qué quiero decir con esto para aquel que no es abogado y me está escuchando? Quiero decir que si el estatuto en la cláusula de composición del directorio me está hablando de algo importante y hubo una reforma o sea, posterior, eso lo voy a tener en una reforma que no va a estar incluida en el estatuto. Por eso es muy importante que a tu cliente o a quien vos, digamos, le des esto a un abogado, tengas en cuenta, porque tenés que saber, no puedes desconocer. No puedes saber de derecho si no sos abogado, pero no puedes desconocer determinados conceptos porque es importante que no seas un NN en lo que es la parte legal, por más que no seas abogado. ¿Qué quiero decir? Es importante que sepas que cuando vos ves el estatuto, te fijes, hay una reforma, como te dije, en la cual también es inscrita en el registro público y en la cual no me afecte esa cláusula de la composición del directorio. ¿Qué quiero decir con la composición del directorio y por qué me interesa tanto la composición del directorio? El directorio puede estar formado por una sola persona, unipersonal. Ejemplo, muere el accionista y el presidente de la empresa. Serio problema si no hicimos nada. Segundo tema, el directorio puede estar compuesto por uno o más personas, suponte 1 o 5 miembros, así se establece en la cláusula. Y ahí puedo tener, suponte, un director titular, un director suplente, un presidente, un vicepresidente y bla, bla, bla. Entonces es muy importante saber quién murió en esa composición del directorio. ¿Murió el accionista presidente, compuesto por un directorio plural? ¿Murió el accionista presidente, compuesto por un directorio unipersonal? ¿O murió un accionista sin ser integrante ni nada del directorio? Recuerden, como siempre digo a todos mis alumnos, saludo a algunos que se van incorporando. Bueno, ahora voy a decir algunos mensajes que me van diciendo, disculpen. Y me gustaría que alguno me diga si le pasó esto, ¿no? O por qué está en este vivo. Volviendo, 3 cuestiones. ¿Muere un accionista que es presidente de la sociedad? Único, unipersonal directorio. Segundo, muere el accionista presidente de la sociedad, pero está compuesto por un directorio que tiene más directores. Segundo caso. Tercero, muere el accionista que no forma parte o compone lo que es el directorio. Entonces me interesa que sepamos diferenciar estos órganos de la empresa, como siempre le digo a todos mis alumnos y clientes. Hay un órgano de gobierno que es la asamblea, la voz de los socios, que sea ahí al accionista que falleció, y hay un órgano que es de, digamos, representación o administración de la sociedad, que es el directorio, que ahí va a hablar quizás este mismo accionista si es a su vez directorio. ¿Me siguen? Hago un parate porque es importante y es bastante engorroso, por eso obviamente asesoramos y hacemos estos casos. Y saludo a todos los que se van incorporando. Buenas noches DS, buenas noches Santiago, Lautaro, etcétera. ¿Te pasó? Contanos, escribime, en la posible lo voy leyendo. Entonces, bueno, si muere el director, que es único director y a su vez es
por así decir, accionista, hay que ver si en el estatuto también se designó un director suplente, que es un requisito obligatorio cuando no hay sindicatura, y esto lo saben aquellos que son abogados y alumnos míos. Obvio que aquel que me está escuchando y no tiene por qué saberlo, me interesa que sepas esto. Si no tengo un suplente, es decir, un reemplazo, como esa goma de auxilio, ¿no? Cuando te pincha la goma el auto, y bueno, estoy en problemas, porque qué rueda cambio en la mitad de la ruta. Acá pasa lo mismo. Si muere este director, que es accionista, y no tengo esa rueda de auxilio, que sería el director suplente, y bueno, habríamos que ver qué hacemos. Hay serios problemas. Pero si está el suplente, que es lo que quiero que sepas, él inmediatamente va a sustituir a ese director titular causante que murió, que a su vez es accionista. Hasta que se designe después nuevamente o se reemplace y se vea quién queda en ese directorio a la brevedad. ¿Cuándo yo puedo llamar a designar autoridades nuevamente? Cuando tengo la declaratoria de herederos o cuando el juez me nombra dentro de la sesión, antes de la declaratoria de herederos, un administrador provisorio de la sucesión, porque llama a asamblea y bla, bla, bla. Entonces, primer supuesto, si muere el causante, accionista, director, titular, si tengo un suplente, va este en su lugar hasta que se reemplace a la brevedad. ¿Qué pasa si el directorio está compuesto por más de un director, que a su vez esta persona era accionista? Bueno, tengo la cantidad suficiente de directorios para que lo reemplace, lo cual sería un golazo, y obviamente también después llamo a asamblea, directorio, y obviamente van a asumir de acuerdo al orden de prelación o de su oportunidad que fueron designados. Hasta acá es un tema sumamente importante porque estoy hablando de una composición del órgano del directorio, obviamente importante, y diciéndote si hay más que un director, si hay uno solo, qué pasa, si hay síndico, si no hay síndico. Pero bueno, hay que tomar en cuenta también que de repente puede pasar, y siempre esto es de libro y tengo colegas, profesores de la casa que me lo han enseñado, ¿qué pasa si de repente, porque nosotros no tenemos la vida comprada, y podría pasar que justamente en un accidente se mueran todos los directores? ¿Qué hago ahí? ¿Quién agarra? Porque acordate que nunca queda vacante y acéfalo lo que es el directorio. Hay un artículo de la Ley General de Sociedades que te dice que siempre va a ejercer, aunque esté vencido, el último directorio inscripto en IGJ. Entonces suponte que en una SA fallecen todos los directores porque estaban todos de TUBI, tuvieron la mala suerte que hubo un accidente, y puede pasar, ustedes van a decir, bueno, pero esto es algo ilógico. No, puede pasar tranquilamente. Bueno, ¿cómo se soluciona esta ausencia, ¿no? De esta vacancia del directorio cuando la ley me dice que no lo puede hacer? Bueno, en principio agarraría una sindicatura, por ejemplo, si la hay, generalmente la hay, y bueno, acá ya nos meteríamos con el órgano de fiscalización. Pero lo que te quiero mostrar es que no es tan fácil patear el tablero y decir, bueno, ante la ausencia de una persona no pasa nada, van los herederos. No, hay que ver qué pasa, porque esa persona hay que ver si a su vez era integrante de dos órganos, si era accionista, órgano de gobierno, y si era director, órgano que representa y administra la sociedad. ¿Hasta acá me siguen? ¿Alguna consulta, algo que me quieran aclarar? Agradezco la cantidad de gente que se va incorporando. Hay muchos que me ven después que queda grabado porque entiendo que es de noche. Y bueno, hay gente que ya empieza la cena y todas esas cuestiones que hay. Entonces, bueno, vemos que ante todo este abanico de diferentes cuestiones que les voy diciendo hasta la ausencia, en realidad uno como asesor legal, y lo que me pasa y lo que hacemos constantemente del estudio, más que nada con abonos de grandes empresas, es el tema de decir, bueno, ante estos conflictos emergentes, ¿cómo yo acciono? ¿Qué le digo a mi cliente? ¿No? ¿Qué se podría hacer? Porque en realidad yo tengo que, ante la ausencia, voy a tener muchos problemas si yo no hice o no tomé el arma, ¿sí? Como debería funcionar. ¿Qué quiero decir? Si yo, por ejemplo, ante un conflicto de estas características no accioné, tengo serios problemas. Primero, ¿qué pasa con las acciones? ¿No? Si yo las quiero, no sé, ceder, vender, lo que sea, y no hice nada, voy a tener un problema de la evaluación, ¿sí? De activos de la sociedad. Entonces,
hay un tema, ¿no? Las diferencias de criterio de lo que es la evaluación de la porción accionaria del socio fallecido con la diferencia de aquellos que no están fallecidos, que son los herederos que ahora vienen en lugar del causante. Entonces, ¿en qué termina esto? Y termina en una judicialización de este tema y que no hay acuerdo, con lo cual es el primer conflicto en puerta. Segundo, si yo no unifico, los herederos, mejor dicho, no unifican la personería ante mí, que soy la asesora legal, suponte la letrada, estoy en serios problemas porque cada cual va a tener una personería distinta, no unificada, y también si el tener un condominio de acciones tiene sus cuestiones. Yo siempre digo, fuera del ámbito de sociedades también, que todo el tema de lo que es condominio da para problemas y no estoy seguro con quién me estoy uniendo. Ahí agradezco, Fanny me dice gracias por enseñarnos, siempre por estar, que Dios los bendiga, gracias Fanny, un beso grande. Entonces, segundo problema, ¿no? El primero dijimos, evaluación de los activos, que el criterio del que falleció, la persona ausente, no va a tener el mismo criterio que la persona o los herederos futuros, o los actuales, mejor dicho. Segundo, unificar la personería, y no quieren, ¿no? Tercero, todos los problemas previos que dije al comienzo de la charla, ¿no? El tema de las emociones que tienen los herederos, resentimiento, no te cedo, no te vendo, nada, termina en realidad que pierden todo el patrimonio, las acciones y así estamos. Segundo, realmente toda la documentación de lo que es la sociedad, los libros sociales, ¿están al día? ¿Los tienen los nuevos accionistas? ¿O obviamente está todo judicializado porque hay un tema, por ejemplo, por emociones, donde no se hablan, no se ven, no te doy el libro, te arranco las actas y bla, bla, bla? Otro tema también, el conflicto que puede aparecer, ¿no? El tema de que no tenga el quórum suficiente para hacer una asamblea y tratar todos los temas de esta persona ausente, fallecida, director o accionista, a la brevedad. Y un gran tema, lo que es la financiación de la empresa, ¿no? O sea, se va a empezar a paralizar, a frenar, y esto hace que todo fue producto de la muerte de ese accionista, director o no. Lo peor que hay es que tu empresa se frene, se paralice por un tema económico, por un tema de desgaste también físico y también emocional. Y también el tema de si aparecen o no otros herederos. La sorpresa, como les dije, el caso mío, viajando y también acá en esta jurisdicción, que no puedo dar nombres, el caso de cuando aparece que ese tercero resulta ser que tiene la cantidad mayor de las acciones, pero que no era un heredero forzoso, porque se le han dejado por testamento a otro, sin afectar, por ejemplo, la legítima. Entonces, bueno, hay un tema. Y después también el tema de si estos nuevos accionistas, los que son herederos, los que agarraron el mando a raíz de la desaparición del causante, si realmente quieren participar o no de la empresa, si desean vender o no su parte. Entonces, bueno, todos estos problemas que enumeré, todos estos conflictos emergentes, de evaluación, de que aparece un tercero por testamento, del tema de unificar la personería, del tema de las emociones y todo lo que les dije recién a grandes rasgos, porque esto da para mucho y por eso yo asesoro y me la paso en la mayor cantidad de conflictos sucesorios en las sucesiones, porque justamente es eso. ¿Por qué tengo que ir yo a una sucesión abogada societaria? Justamente por los conflictos que dejaron o no supieron resolver o planificar en la empresa. Por eso nosotros con Luciano el año pasado hicimos un libro que tiene que ver con la guía práctica profesional de derecho societario por Editorial Estudio. Que ¿por qué lo digo? ¿Para pasar el chivo? No, lo digo porque el primer capítulo se nos ocurrió cuando lo escribimos juntos, que en realidad estaba muy bueno hablar de algo distinto a lo que supuestamente siempre hablamos. Si bien es la base y sirve para todos, porque obviamente tengo alumnos, profesiones y profesionales y no de estas áreas o no, que lo pueden leer y lo van a entender, porque habla una vez de sucesiones, de sociedades, mejor dicho, ABC societario y el ABC de todo lo que es el registro público. El primer capítulo habla de lo que es la planificación de la empresa, que no todo el mundo lo hace, y es lo que ahora te voy a decir en 5 tips para que vos digas, si planificás, todo lo que te dije no te va a pasar o no te debiera pasar. Obviamente si me venís a ver a mí, chiste y chivo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que en ese libro, aparte de los conflictos societarios comunes, está el tema de la planificación. La gente tiene terror
terror a planificar lo que es la sucesión, a encarar lo que es la planificación sucesoria. Obviamente porque nadie quiere hablar de la muerte, y es lógico, pero también es ilógico que tus herederos, por ejemplo tus hijos o no, herederos forzosos o colaterales, tengan que seguir arrastrando tus conflictos societarios, por ejemplo, ni hablar si es de una sucesión. Entonces, ¿qué quiero decir? Planifiquemos lo que va a pasar cuando yo no esté, para que mis herederos o el que yo quiera por testamento o lo que sea, forzoso o no, no tenga dolores de cabeza. Entonces yo tengo que decir justamente muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿quién se incorpora en caso que yo no esté accionista director de la empresa? ¿Puedo hacer un protocolo de la empresa familiar? Bueno, si es una empresa familiar, sí. Voy a decir, bueno, quién quiero que se incorpore, si tiene que tener algún estudio o no, si quiero que haya herederos o no, si quiero que tenga determinadas características. Hay una ventaja en lo que es, por así decir, el plan de la sucesión, en lo que es el puesto, ¿no? Tiene que ver con esto de generar confianza, ¿sí? Que surja de esa persona que vos elegís, esta persona que ya no está, y los herederos, que tenga la capacidad suficiente y confianza para seguir con el mando de esa persona que no está. Bueno, esto a grandes rasgos sería un poco todo lo que tiene que ver con los conflictos ante la desaparición del causante accionista, director o no director o accionista solo. Pero bueno, hay que diferenciar estas tres posturas y saber que ante eso hay muchas herramientas para hacer. Hay gente que acude a una escisión, que da tema para otro lado, otra charla. Hay tema que acude a una venta o cesión de acciones. Hay gente que acude a un protocolo de la empresa familiar. Hay gente que hace donación de acciones o usufructo, pero todas estas cuestiones no las puedes hacer solo, tenés que estar asesorado, por eso estamos nosotros y te asesoramos sobre esto, para evitar los conflictos societarios en lo que es una sucesión de grandes bienes o de pocos, pero que se arma todo un merengue a raíz de los conflictos societarios cuando voy a la sucesión. Además, los jueces muchas veces, lo civil, no tienen por qué saber de la parte comercial y es mucho más difícil después solucionarlo. Hasta acá hemos llegado, hasta acá agradezco que estés, hasta acá todo lo que quieras decirme, como siempre lo escribís por privado, porque esta charla fue pedida por clientes también del estudio, así que bueno, agradezco a todos, agradezco alumnos, colegas y compañeros, desde ya a Luciano que está fuera de jurisdicción, y como siempre te digo, si te lo perdiste, esto queda grabado y te espero, como todas las semanas, ahora, fin de octubre, con este calorcito, pero importante refrescar la mente y en la parte societaria también. Te espero como siempre la próxima semana. Chau, chau.